Bienvenidas mis fashionistas a De Tiendas con Cori. Hoy vamos a descubrir juntas la nueva colección de Zara y además hay una sorpresa muy especial, la colaboración Harry Lambert for Zara por Disney. Prepárate para ver los abrigos más elegantes de esta temporada y algunas prendas únicas que no querrás perderte. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos este recorrido con este precioso chaleco largo y por favor no me digáis, no puede ser más bonito. Está confeccionado en hiladura con mezcla de lana, lo cual es un punto a favor. El cuello tipo solapa es extraíble, lo cual me ha parecido fenomenal, ya que depende de la ocasión, podemos llevarlo o no. Y aquí lo podéis ver, se siente súper suave al tacto y el cinturón que lleva hace que la figura se estilice y también le da un toque elegante y sofisticado. Pienso que el largo está perfecto, la talla que me estoy probando es la talla S. Para que os hagáis una idea, mi estatura es un 1,62 centímetros. Y definitivamente Zara me ha sorprendido gratamente en esta nueva colección con sus abrigos y chaquetas. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto de ello. Esta chaqueta es fantástica con efecto pelo. Tiene el cuello tipo solapa, el cierre frontal es mediante botones ocultos, lo cual me parece ideal para darle todo el protagonismo. Sin duda es una pieza ideal si os gustan este tipo de abrigos. Y aquí había olvidado por completo enseñaros el precio. También he de deciros que no suelta en lo absoluto nada de pelo. Es un punto a favor, ya que estas prendas suelen deshilarse con facilidad. Y continuando con los abrigos de pelo, aquí tenemos otro ejemplo. Esta chaqueta lleva el pelo un poco no, bastante más largo, pero es igual de mona. Aquí podéis ver la espalda, es bastante abullonada, no sé por qué me ha recordado a un oso polar. Tiene bolsillos laterales, esta también se cierra mediante botones ocultos o broches. Como veis, el forro está bastante bien elaborado y es una pieza fenomenal que sin duda ha sido una de mis favoritas porque el pelito es bastante largo y eso me agrada demasiado. Y ahora pasamos a un diseño totalmente diferente que me he encontrado más adelante de la zona de los abrigos. Este vestido precioso en este color gris y en un tejido satinado que le da bastante elegancia con esa pedrería tan bonita. Y también me he encontrado esta americana en el tono gris que viene a juego con un pantalón. Esta es una americana bastante entallada y bastante bonita. Se siente el tejido bastante suave y por supuesto, como siempre, Zara tiene las terminaciones perfectas. Aquí tenemos el pantalón. Este no es de corte recto, es bastante entalladito y la pierna o la pernera es bastante entubada, lo cual me ha parecido que es una opción bastante bonita. Y aquí también me he encontrado con esta falda con esas lentejuelas en este color salmón. Esta no tiene pantalón corto debajo y es una buena opción para pensar ya en las fiestas y por supuesto adelantarnos a ellas con las compras. También me he encontrado con las camisas bohemias que sabéis que tanto me gustan. Esta es un buen ejemplo de ello. Esta lleva pedrería en las mangas y en la cinturilla, que también lleva una cremallera en el lateral y es bastante agradable al tacto. También tenemos esta otra camisa romántica con esos bordados tan bonitos, es bastante fluida y en las mangas lleva ese elástico. Así que fenomenal. Aquí os la enseño la zona de la espalda. Como veis lleva un botón en la zona del cuello y es bastante mona. Y aquí os enseño este bolso que no puede ser más bonito. Definitivamente este bolso se viene conmigo. Es justo lo que estaba necesitando y por supuesto es 100% piel porcina. Lleva esos dos bolsillos interiores y por supuesto con su cremallera y están bastante bien resguardados, lo cual me parece fantástico.
Lleva esa cadena dorada, lo cual me ha parecido fenomenal. Está disponible en dos tonos, en ese negro y en ese color marrón chocolate. Y ahora pasamos nuevamente a los abrigos. Este me ha parecido bastante encantador. Tiene la zona interior en piel y el resto es en este pelito tan mono. Este es un pelo corto y diferente. Lleva a juego este cinturón igualmente en pelito y me ha parecido bastante encantador y agradable al tacto. También me he encontrado estas blusas o tops lenceros. Este, por ejemplo, en color negro y con encaje en la zona del pecho y en el bajo. No lo he visto en otros tonos, con lo cual me hace pensar que solo está disponible en ese color negro. Y la colección también tenemos este abrigo, que este sí que es 100% lana y se nota bastante al tacto. Este es bastante oversize y lleva las mangas abiertas y también lleva bolsillos laterales. Como veis, este no lleva forro porque, bueno, no lo necesita y pienso que es bastante agradable. Este sí que es bastante largo también. Y también tenemos disponibles las capas para las chicas que os gustan. Esta lleva flecos en la zona del bajo y me ha parecido bastante mona porque es un accesorio bastante ideal y agradable. Y luego me he encontrado este abrigo con esa pedrería, es de terciopelo, es bastante mono en ese color dorado y pienso que es una pieza bastante diferente y actual. Es un poco bohemia, pero pienso que el color es bastante logrado y se puede combinar con diferentes prendas. Este también lleva un cinturón a juego y es bastante largo. Este sí que no lleva botones ni te cierras con broches, solamente con el cinturón. Y aquí pasamos a este abrigo corto precioso. Este es de pelito corto. Más adelante lo veréis y sienta de maravilla, es fenomenal. Este también me ha encantado y también me ha encantado el color. Aquí ya lo tenéis, es bastante fantástico. Este sí que sienta perfecto. Esta es la talla S y como veis la zona delantera se cierra mediante cremallera. La zona de la espalda es como cualquier abrigo, no tiene nada especial, pero bueno, a mí me ha encantado. Y siguiendo con la colección, este abrigo me ha llamado mucho la atención porque está bastante bien elaborado y el interior está impecable y con ese efecto ante que le da más calidez a los días más fríos del año sin necesidad de llevar demasiadas capas debajo, lo cual es ideal para mí. El estilo pienso que es un poco oversize, pero no demasiado. Al tacto se siente bastante agradable y por supuesto tampoco suelta pelito, cosa que se agradece en un abrigo de calidad al menor precio, ya que es bastante desagradable si llevas ropa oscura que se queden allí las fibras de pelo, pero bueno, hay que verlo muy bien antes de comprarlo. Y después de los abrigos de pelo pasamos al borreguito con esta cazadora corta doble faz. Es bastante parecida a las que hemos visto anteriormente en Stradivarius. Son bastante versátiles ya que tienes dos prendas en una y puedes sacarle muchísimo más partido a cada outfit. Esta, por ejemplo, también está bastante mona. Esta es solamente de un tono, pero está bastante lograda y lo único que le encuentro el fallo es que no es tan suave como las anteriores. Y definitivamente el bomber o los pliegues también son tendencia aquí en Zara. Esta, por ejemplo, es bastante abombada y con las mangas como tipo murciélago. Ya veréis cuando ahora os enseñe un poco más la manga abierta. Y pienso que es un estilo para aquellas chicas que os gusta ir un poco más relajadas. Esta lleva esas solapas en la zona de los hombros y está disponible en un tono marrón más oscuro. Ahora entramos en una colaboración muy especial, Harry Lamberford Sarah in collaboration with Disney.
Para quienes no lo sepan, Harry Lambert es un reconocido estilista británico, famoso por vestir celebridades y por sus colecciones previas con Zara, que combinan nostalgia, estilo retro y un toque muy personal. En esta ocasión, Harry se inspiró en sus recuerdos de infancia, en los personajes clásicos como Mickey, Minnie, Donald y Goofy, y en la magia de Disney que siempre lo acompañó. La nueva colección se llama OG Wow. No solo trae prendas con estampados icónicos, sino que incorpora colores vibrantes, siluetas retro, texturas lúdicas y detalles que rinden homenaje tanto al estilo de Lambert como al universo Disney. Entre las piezas encontramos vestidos llenos de carácter, faldas estampadas, camisetas con ilustraciones clásicas y chaquetas que evocan un aire vintage. Además destacan los zapatos de tacón inspirados en Daisy, divertidos y femeninos, que aportan un guiño sofisticado a la colección. En conjunto es una propuesta que mezcla moda contemporánea con el encanto eterno de Disney. Sin duda, Harry Lambert for Zara in collaboration with Disney es una colección que combina magia, estilo y diversión en cada prenda. Desde los zapatos de tacón inspirados en Daisy hasta las piezas más originales, cada detalle invita a jugar con la moda y a expresar tu personalidad con un toque único. Un final lleno de encanto que nos recuerda que con un poco de creatividad cada look puede convertirse en algo mágico. Y así terminamos nuestro recorrido por la nueva colección de Zara, incluyendo la especial colaboración de Harry Lambert for Zara in collaboration with Disney. Espero que hayan disfrutado tanto como yo probando estos abrigos y descubriendo estas piezas únicas. No olvides suscribirte a mi canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos recorridos de moda. Un beso para todas y hasta la próxima.